Estamos muy agradecidos, doctor. Les saludamos Viridiana Pacheco y un servidor. Muy buenos días, ¿cómo amanece? ¿Qué tal? Muy buenos días, Viridiana, Gastón. Qué gusto saludarlos. No, hombre, al contrario, y de verdad agradecidos porque nos regale de su tiempo. Doctor, leíamos hace unos días, a finales del mes de abril, un artículo que apareció en la revista Nexos, escrito por usted, que se llama Primero los más pobres, y nos pareció importante el que nos pueda compartir desde este concepto que son los 7 niveles, las 7 formas, si se le puede llamar de alguna manera, de pobreza que hay y lo que ha sucedido, porque hay algunas pobrezas que se han reducido en los últimos 5 o 6 años, pero hay otras que han subido, doctor. Mira, con muchísimo gusto. La pobreza es un fenómeno complejo, difícil, e implica para quienes lo han sufrido problemas de ingreso, problemas de falta de acceso a la educación, falta de acceso a los servicios de salud, viviendas precarias, falta de comida. Entonces, la pobreza tiene que ver con estos temas. Cuando a la gente no le va bien en el ingreso, cuando la gente no tiene chance de ir a la escuela, cuando la gente no tiene fácilmente acceso a los servicios de salud, eso implica un problema importantísimo. Sí. Quienes lo han sufrido lo saben. Por ejemplo, en el caso de salud, además del problema inherente de tener un problema de salud, un accidente, una enfermedad grave, pues no tiene uno cómo pagarlo. Claro. Entonces el sufrimiento es doble, ¿no? Sí. Entonces la pobreza tiene que ver con eso. Y ese artículo tiene que ver con qué le pasó a la pobreza en este sexenio, lo que va del sexenio, y qué le pasó sobre todo a los más pobres, ¿no? Ok. Ahora, en el caso de los más pobres, fueron los más afectados porque ese, si no me equivoco y no me falla la memoria, ese segmento de los más pobres, que es el decir el primero y el segundo, si no me equivoco, fue el que más subió. ¿Es correcto, doctor? Mira, te voy a dar unas cifras. Sí. Entre 2018 y 2022, la gente más pobre, que le llaman el 1, que básicamente es el 10% de la gente con menos ingresos en el país, ese segmento, la pobreza aumentó en 1.6 millones de personas. Okay. ¿No? Lo cual, o sea, la pobreza tiene que ver con el tema de los más pobres, ¿no? La definición es más amplia, pero tiene que ver sobre todo con los más pobres. Entonces aquí es importante que, si bien es cierto que la pobreza en general bajó en casi 5 millones, para los más pobres subió en 1.6 millones y para los que siguen más pobres aumentó en 1.2 millones. Entonces es relevante porque si lo que queremos es primero los pobres, yo digo pues que no se nos olviden los más pobres, porque luego se anda presumiendo que los apoyos son para los más pobres y el beneficio son para los más pobres, y eso en esta ocasión no fue cierto. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que vive en pobreza y alguien que vive en pobreza? ¿Cómo podemos diferenciar estas dos definiciones? Mira, el pobre extremo es la persona, la familia que tiene dos tipos de problemas diariamente. Uno, que no le alcanza su ingreso para comprar una canasta alimentaria, Viridiana. Y dos, al mismo tiempo, tiene carencias 3 o más, ya sea en salud, en educación, en vivienda, en alimentación, en seguridad social. Entonces tiene 3 problemas, digamos, de acceso a servicios básicos, 3 o más, y problemas de ingreso. La persona en pobreza tiene insuficiencia de ingreso para comprar una canasta alimentaria y no alimentaria, es decir, su ingreso es mayor, y tiene al mismo tiempo una carencia o más de los servicios que hemos platicado. Entonces, para la pobreza extrema es mucho más compleja la vida porque tiene problemas tanto en el ingreso como en el acceso a los servicios básicos. Claro. Oiga, doctor, son 10 deciles, siendo el decil 1 las personas que el 10% que menos tiene, como usted nos explicaba, y el decil 10, el 10% que más tiene. Pregunta, la
salida de más de 5 millones de personas de la pobreza, que es lo que nos han dicho. Entonces, ¿en qué decil fue en el que salieron de la pobreza tantos? Y ya entendimos que el decil 1 y el 2 fueron los que menos recibieron y empeoraron. Mira, el grueso de los 5 millones de reducción está en el quinto decil, que es el porcentaje de personas que está como a la mitad del tablero, digamos, ¿no? Okay. El quinto decil tuvo una reducción de 5.7 millones de personas en la pobreza, que está muy bien, hay que reconocerlo. Sí, claro. El problema es que cuando tú sumas esa reducción de 5 con el aumento de pobreza de los más pobres, te queda el 5.1 en neto. Pero entonces aquí lo que es importante, y sobre todo para el siguiente gobierno, sea quien sea, Gastón, es qué hacer con la población más pobre, porque hay un problema de justicia social y económica, el poder hacer que la gente más pobre le vaya mejor, e incluso, siendo optimistas, que las oportunidades de los más pobres se parezcan a la de la población en general, porque al final el tema de pobreza sí es de ingresos, sí es de salud, sí es de educación, sí es de vivienda, en el día a día. Pero lo que uno quisiera, Gastón, es que los mexicanos y las mexicanas tuviéramos oportunidades similares para hacer de nuestra vida lo que se nos pegue nuestra gana, digamos, ¿no? Totalmente. Si alguien quiere ser o busca ser director de una empresa, si alguien busca ser trabajador en una empresa, si alguien quiere ser artesano, lo que quieras, pero que tenga el chance de hacerlo. Y la gente más pobre, por la falta de ingresos, por la falta de servicios y por la falta de calidad de los servicios, no tiene iguales chances que el resto. Entonces, yo sí creo que el siguiente gobierno tiene un reto de cómo igualar oportunidades, pero sobre todo de cómo hacer que la gente más pobre, más pobre, le vaya mejor. En ese sexenio no sucedió así. Director, en el caso del salir de la pobreza, el hecho de que aumente la pobreza más precaria, mi pregunta es, si alguien sale de la pobreza, ¿es porque entra a pobreza extrema o porque salió verdaderamente de pobreza porque ya tiene mayores recursos o mayores oportunidades o más acceso? Por ejemplo, digamos, es una cuestión de definiciones simplemente para hacer la política pública más clara, pero digamos, a la pobreza extrema, si sales tantito, te quedas en pobreza en general, y cuando ya sales de la pobreza, ya no estás en la pobreza en ese momento. Obviamente, si tu situación es de fragilidad, tú puedes recaer en pobreza, eres vulnerable de recaer en la pobreza. Claro. Y por eso yo decía, el tema de la pobreza tiene que ver con el ingreso de hoy, tiene que ver con los servicios de hoy, tiene que ver con transferencias a la población, pero no solamente eso, tiene que ver con que la gente eventualmente salga por sus propios medios de la pobreza y que no regrese a la misma, ¿no? Por supuesto, cualquiera podemos tener tragedias familiares, tragedias económicas que nos llevan a la pobreza, pero tener las oportunidades de superarlo es muy diferente a quedarte ahí. Por eso yo digo siempre, qué bueno que haya programas que den dinero, pero no es lo único que hay que hacer, porque lo que la gente necesita es una escuela y de buena calidad, un servicio de salud y de buena calidad, empleos y de mejor calidad de preferencia. Entonces, ese reto de justicia social es un reto que sigue pendiente y que yo insisto, sigue pendiente para inmediatamente para el siguiente gobierno, ¿no? Por cierto, en las cifras que da el INEGI y el Coneval, a Yucatán en el mismo periodo redujo la pobreza, sí, pero también la pobreza extrema, aunque fuera un poquito, pero redujo la pobreza extrema, a diferencia del país que aumentó la pobreza extrema. Es un dato muy interesante. Doctor, estamos de verdad muy agradecidos por la explicación y si nos permite le seguiremos molestando para entender bien estos temas. Tiene su chiste entender la pobreza en México. Hay muchos ángulos y muchas definiciones que tenemos que entender todos. Agradecidos todos porque nos haya regalado de su tiempo.
Con mucho gusto y suerte con el calor por allá. No le quiero ni platicar, No doctor. sabe, no Acabamos sabe. de averiguar. No me quiero ni imaginar si en la Ciudad de México estamos sufriendo. No, aquí. Ya no me imagino allá en Yucatán. Lo invitamos bomba. a nuestros 46 grados. lo vamos a 46. invitar. No. A ver, yo no sabía que los dientes sudaban. Aquí lo averigué. Exacto. Cuídese mucho. Mucha suerte. Gracias, doctor. Ahí lo tienes, el doctor Gonzalo Hernández Licona, fundador del Coneval, fundador del Coneval. Si hay alguien experto en el tema en este país, es el doctor Gonzalo Hernández Licona. Que le vamos a tener que invitar a una horchata bien fría, Sí, si bien sí, bien